Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos nós para mais uma conversa e hoje sobre um tema que interessa a todos e principalmente também aos jovens, não só portugueses como europeus. Tudo isto porque vai ser divulgado um relatório a nível daquilo que é a Caritas Europa, que nos fala sobre a nossa juventude. Aliás, o relatório é mesmo intitulado como Os Jovens na Europa Precisam de um Futuro. E então foi feito um inquérito para perceber aquilo que faz falta, aquilo que está a ser necessário e de que forma é que podemos então combater estas necessidades. Um relatório a nível europeu, mas que depois também cada Caritas do seu país acabou por realizar o seu especificamente em relação à sua realidade. Connosco neste Matinais vamos ter nos próximos minutos Jorge Nuno Maier, é secretário-geral da Caritas Europa. E é com ele que vamos perceber os resultados deste inquérito em termos europeus. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar hoje aqui connosco. E eu gostaria de começar de perceber aqui exatamente como é que nasce este relatório. O que é que se foi sentindo ao longo do tempo que levou a Caritas Europa a pensar em realizar este relatório? Bien. Para comenzar, disculpe que ainda não fale portugués. Quizá una pequeña explicación qué es Caritas Europa. Caritas existe en 165 países del mundo, también en 46 países europeos, y las Caritas nacionales de estos 46 países europeos se unen en Caritas Europa. Caritas Europa tiene la preocupación de apoyar a las Caritas nacionales y sobre todo, como tenemos una oficina en Bruselas, de llevar la voz de las Caritas nacionales y de las personas en pobreza a las instituciones europeas. Una de las grandes preocupaciones de Caritas, en las Caritas diocesanas, también en las parroquias, es los jóvenes en situación de pobreza. ¿Cómo surge esta necesidad de hacer un relatorio? En el año 2010, los jefes de gobierno de todos los países de la Unión Europea prometieron reducir la pobreza. Era lo que se llamaba la Estrategia Europa 2020, que en un plazo de 10 años, hasta el año 2020, querían reducir la pobreza. Caritas Europa desde entonces ha ido siguiendo cada año si se hacen progresos o no en este objetivo. E tem-se feito progressos nesse objetivo? Los primeros años, hasta prácticamente el año 2015, no hubo ningún progreso, al revés, aumentó bastante la pobreza en toda Europa, especialmente en los países más afectados por la crisis, como era también Portugal, como es España, Grecia, Irlanda. Los últimos años parece que los indicadores económicos mejoran, sin embargo, en Caritas seguimos recibiendo a personas, seguimos conociendo la realidad de personas concretas que nos cuentan que esta crisis económica no ha pasado y que sobre todo para los jóvenes la situación del empleo y la situación de la vivienda, la situación de las posibilidades de estudiar han ido empeorando y se han deteriorado. Y esto nos causa una gran preocupación porque estamos hoy día peor que hace 10 años cuando empezó la crisis. Aunque los indicadores económicos parece que mejoran, sin embargo, los jóvenes tienen menos ingresos hoy día. Y esto nos lleva a una de las principales conclusiones de este estudio, que hoy día los jóvenes prácticamente tienen muy difícil poder formar familia. Hay un nuevo fenómeno que le llamamos los sinkis. No sé si os acordáis, en los años 90 se hablaba de los dinkies, que era
del inglés el acrónimo para Double Income, No Kids, doble ingreso pero sin niños. Era una forma de vivir el lujo. Pero hoy día en Cáritas decimos, tenemos los SINKIs, que son Single Income, No Kids, es decir, dos jóvenes juntos, juntan sus salarios, que son tan pequeños, y no pueden fundar una familia, no pueden tener un hogar nuevo. E isto en qualquer sociedade deveria ser muito preocupante. E esta é uma realidade, então, que tem vindo em crescendo na Europa. De que forma é que se pode tentar levar uma mensagem aos chefes dos países europeus de forma da urgência que há em ultrapassar esta questão? É muito importante hablar con los jefes de Estado, con los ministros, con los políticos, y esta es un poco la labor también que desde Cáritas Europa y Cáritas Portuguesa hacemos, pero yo me iría un poco más atrás. Es importante que todos los ciudadanos seamos conscientes y nos comprometamos con esta situación. Es importante que los empresarios no piensen solo en el beneficio inmediato, sino que piensen también con una visión de sociedad, si pueden dar un salario mejor, que den un salario mejor. Es importante en los grupos de iglesia, en Cáritas, tener grupos de jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes aprenden en los grupos de iglesia a tomar iniciativa, a trabajar en grupo, a trabajar en equipo. Es decir, toda la labor que se haga con jóvenes es importante. Era bom que os empresários percebessem que ter jovens melhor assalariados, com salários melhores, pode movimentar mais a economia e, no fundo, ajudar a este crescimento populacional que, por exemplo, em Portugal é tão necessário, mas que não ocorre por essa questão. Se não há muito dinheiro para formar uma família, juntam-se os dois salários, mas não há filhos. Exacto. Es muy necesario que los salarios suban a unos niveles para que los jóvenes puedan fundar familias. Que incluso las medidas que ha puesto en marcha el gobierno portugués con fondos europeos, como es la garantía juvenil, los jóvenes entran en círculos viciosos donde entran a trabajar con este fondo de garantía que tiene un sueldo muy reducido, pero vuelven a entrar, no encuentran un trabajo definitivo y vuelven a entrar otra vez en el siguiente programa de garantía juvenil, y entonces parece que no hay salida. Hay jóvenes que Cáritas habla con ellos todos los días, que llevan 10 años rotando en programas de prácticas en empresas y que sin embargo no pueden salir y encontrar un trabajo digno. Esto también tiene repercusiones después en que si no pagan a la seguridad social no pueden cobrar el desempleo. Y también nos encontramos con situaciones de abuso, ¿cómo se llaman? Las tarjetas verdes o recibos verdes. Recibos verdes, situaciones de abuso donde los jóvenes parece que están trabajando como autónomos, pero en el fondo están trabajando para un solo empresario sin ningún tipo de protección social. Y esto es un abuso para la idea que había. Entonces pedimos a los empresarios y al gobierno que por favor cambien esta situación para permitir que los jóvenes encuentren un futuro. La responsabilidad de los políticos es dar esperanza a los jóvenes y poner los instrumentos para que esa esperanza se cumpla. No fundo, quando olhamos para o tema geral deste relatório, os jovens na Europa precisam de um futuro, se pensarmos nestes dois fatores que mencionou, salários baixos e, no fundo, precariedade no mercado de trabalho,
este futuro está em risco. Este futuro está en riesgo, exactamente, y ya estamos en una situación donde los jóvenes están retrasando su salida del hogar de los padres. Hay jóvenes con 30 años, incluso más de 30 años, muchos jóvenes siguen en el hogar de los padres porque no encuentran la posibilidad de tener un empleo digno. También el mercado de la vivienda hemos identificado que está muy complicado para los jóvenes encontrar una vivienda. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo toda la sociedad, los políticos, los empresarios, la sociedad civil, la Iglesia, todos para permitir a los jóvenes mostrar toda la valía que tienen para construir el Portugal de hoy y de mañana, para construir la Europa que queremos todos juntos. Portanto, para já conseguimos identificar três grandes problemas: salários baixos, precariedade e dificuldade em ter a sua própria casa, seja Exacto. arrendada ou comprada, mas ter uma habitação. E isto implica não conseguir formar família. É uma grande preocupação para a Cáritas Europa e para todas as Cáritas. Sí, es una preocupación para todas las Cáritas. Evidentemente, en distintos países esto se ve de otra manera o se expresa de otra manera. Por eso hacemos un relatorio europeo, pero también cada Cáritas nacional hace su propio relatorio. Hace una semana estuve en la República Checa, donde no tienen un gran problema de desempleo, pero sí tienen problema de ingresos bajos y de sobreendeudamiento de los jóvenes. La realidad portuguesa es más bien una realidad de no tener suficiente salario en el empleo, de tener también el sistema educativo dificulta mucho a los jóvenes hacer un progreso, la vivienda, el problema de la vivienda en Portugal. Y esto nos debería preocupar como sociedad, porque si no les damos un futuro a los jóvenes, no les ofrecemos oportunidades, nuestra sociedad va a perder. Al final todos perdemos si no hay jóvenes que paguen a la seguridad social, las personas mayores no recibirán sus pensiones y a todos nos interesa que los jóvenes muestren toda la valía que tienen. Em termos das soluções, este é um relatório que aponta os problemas, mas tenta também apresentar soluções. Para estas situações, que soluções são apresentadas no relatório? Las soluciones que presentamos son en realidad soluciones que ya existen. En Cáritas tenemos muchas iniciativas que muestran en qué dirección se puede caminar. Por ejemplo, aquí la Cáritas de Fátima tiene trabajo con jóvenes, donde los jóvenes se ayudan mutuamente para hacer progreso en el sistema educativo, para no abandonar las escuelas, para no abandonar tampoco la universidad y para apoyarse, tener iniciativa. En otras Cáritas hay actividades económicas, donde los jóvenes no solo aprenden un trabajo, sino que también pueden poner en marcha una empresa. Pero también las iniciativas públicas, si se hace un análisis adecuado de las iniciativas públicas que existen, se verá que hay lo que llamamos buenas prácticas. Y esto desde Cáritas queremos destacar lo que esas buenas prácticas tienen que multiplicarse. No vale con que haya una buena práctica que sirva a una o dos personas. Hay que implicar, hacer que dialoguen las freguesías, los empresarios, las organizaciones sociales, ahí donde trabajan juntos la empresa, la administración pública y la sociedad civil, es donde los mejores éxitos se pueden conseguir. Tenemos que entender también que las situaciones de pobreza, las situaciones de falta de futuro, se solucionan hoy día
hablando las distintas partes, no enfrentándose, no yendo unos contra otros o mostrándose la espalda, sino trabajando juntos. Além destes problemas que já aqui focámos, que outras situações são focadas nesse relatório? Bueno, el sistema, ya lo he mencionado, en realidad los temas que hemos abordado en el relatorio, problemas del sistema educativo, problemas de los jóvenes en la educación, en las universidades, también problema de sobreendeudarse, jóvenes de familias con recursos limitados, tienen que pagar mucho dinero para poder estudiar en la universidad y estos jóvenes con frecuencia se endeudan mucho. Después la posibilidad de encontrar un empleo, encuentran solo unas prácticas, esto no permite dar el salto al empleo, hay que preguntarse por qué no pueden dar el salto al empleo. Y una vez que encuentran un empleo, cómo poder también encontrar un empleo con un salario digno, que además les permita acceder a una vivienda para fundar una familia. Necesitamos que los jóvenes en Europa funden familias, tengan hijos, contribuyan a la sociedad para desarrollar nuestra sociedad. De certa forma, isto é preciso também que os políticos fiquem mais atentos a este problema e queiram realmente também resolvê-lo. A Caritas Europa tem tido alguma facilidade de transmitir esta mensagem ou ainda sente alguns entraves pelo caminho? He de decir que en Portugal, en los últimos años que hemos presentado este relatorio, he encontrado por parte de los políticos siempre un oído atento, están preocupados. En otros países es mucho más difícil encontrar este oído atento de los políticos. Otra cosa es que después hagan algo, cambien algo, pero por lo menos sí que creo que los políticos en Portugal escuchan a Cáritas lo que tiene que aportar y quisiera entender también que quieren esforzarse porque los medios está el Fondo Social Europeo, hay otros medios para poder encontrar la solución y hay muy buenas prácticas, hay ya buenos ejemplos que muestran que soluciones son posibles y ahí es donde desde Cáritas queremos animar a los políticos, queremos animar a los empresarios, a la sociedad civil a desarrollar las soluciones que ya vemos que son posibles, pero que no se están desarrollando adecuadamente. Está em Portugal precisamente para apresentar este relatório, não só em termos daquilo que são os resultados da Europa e também acompanhar a divulgação dos resultados, neste caso, sobre a realidade portuguesa. O que é que espera que, após a apresentação destes dados, possa acontecer? Me gustaría pensar que los políticos se sienten un poco removidos, que digan, de Cáritas nos cuentan una historia que es la verdad que nosotros vemos todos los días en nuestras Cáritas diocesanas, en las parroquias, en los servicios que tenemos de trabajo con jóvenes, que los políticos se sientan llamados a trabajar y buscar las mejores soluciones, que sientan también los políticos y los empresarios que no están solos, que pueden contar con el apoyo de Cáritas, que pueden contar con el apoyo de la sociedad civil. Me gustaría pensar también que haya empresarios católicos o empresarios de buena voluntad que piensen qué pueden hacer para aportar mejores salarios a los trabajadores que tienen, sobre todo a los trabajadores jóvenes, que les acompañen, que ofrezcan oportunidades, y a las personas que ofrezcan vivienda, que piensen no solo en el corto plazo, en el beneficio personal, sino que piensen en el beneficio para la sociedad de permitir
el acceso a la vivienda a los jóvenes. O que é que os jovens podem esperar da Cáritas? Los jóvenes pueden esperar de Cáritas que estamos ahí para apoyarles, que estamos ahí para abrir nuestras puertas, y si los jóvenes tienen iniciativa, que vengan y les escucharemos. Les escucharemos y les podremos decir, indicar, pues puedes ir a este sitio, a otro, orientar un poco qué pueden hacer. Desde luego, no vamos a cerrar las puertas y las ventanas, sino que Cáritas siempre tiene los oídos abiertos, el corazón abierto para escuchar y para apoyar, acompañar a los jóvenes. Nos lo dice el Papa Francisco: escuchar, entender y acompañar. Esto es lo que desde Cáritas le podemos ofrecer a los jóvenes. Muito obrigada por ter vindo. Vamos assim ficar com essa mensagem final para os nossos jovens em Portugal e também na Europa, de que de facto a Cáritas está de braços abertos para resumir à vossa espera, para vos ajudar, para vos apoiar neste caminho que é preciso para ganhar um futuro para os jovens europeus, portugueses, para todos, no fundo. Quanto a nós é tudo, fique bem, até amanhã. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.